La pleura es una de las sedosas. Las pleuras son sedosas, igual que el pericardio y el peritoneo. Entonces, si le preguntan cuáles son las sedosas del organismo, una de ellas es la pleura. ¿No? La pleura es una membrana sedosa que va a cubrir al pulmón, cubre a todo el pulmón, íntimamente, se fija al pulmón, pero además cubre la cara interna de la jaula torácica, del tórax. Y hay una continuidad entre la estructura que cubre el pulmón con la membrana que cubre por dentro a la cavidad torácica o cavidad pulmonar. Entonces, la pleura es una membrana sedosa que va a tapizar a los elementos que limitan la cavidad pulmonar, o sea, la estructura que cubre el pulmón y la superficie de los pulmones, ¿no? Entonces, aquí tenemos la pleura. Cuando cubre el pulmón se llama pleura visceral, y cuando cubre la cavidad pulmonar, o sea, la jaula torácica por dentro, le llama pleura parietal. Entonces, la pleura tiene una porción visceral para el pulmón y una porción que va a la pared, se llama pleura parietal. Tenemos pleura parietal y pleura visceral. Ahora, esa pleura parietal con la visceral se van a juntar a nivel del pedículo pulmonar. Entonces, y eso se encuentra en la cara interna de los pulmones. Y esa superficie del pulmón por donde ingresan los vasos se denomina hilio pulmonar. Entonces, el hilio pulmonar es la superficie de la cara interna del pulmón por donde ingresan los bronquios, la arteria pulmonar, la vena pulmonar, el área por donde ingresa hacia el pulmón. Pero el conjunto de estructuras, como si tuviéramos en la mano, no un manojo de estructuras como el bronquio, la arteria y la vena, en conjunto se llama pedículo pulmonar, ¿no? Entonces, resumiendo, la pleura es una sedosa, tiene dos porciones: una porción visceral que cubre los pulmones y una porción parietal que cubre la pared torácica, pero por dentro lo reviste como una membrana, ¿no? Ahora, esa pleura parietal con la pleura visceral se juntan, ¿no? Porque es una membrana continua. ¿A qué nivel se juntan? A nivel del pedículo pulmonar. ¿Qué es el pedículo pulmonar? Es el conjunto de estructuras que entran al pulmón o salen del pulmón. Quienes lo forman es el bronquio principal, la arteria pulmonar y las venas pulmonares, ¿no? ¿Y qué es el hilio? El hilio pulmonar. El hilio pulmonar es el área del pulmón por donde ingresa el pedículo hacia los pulmones. Aquí podemos explicar mejor, ¿no? Esta estructura que cubre al pulmón es la pleura visceral, esta membrana, ¿no? Al pulmón aquí está íntimamente cubriendo al pulmón, no lo podemos desprender. Y la pleura parietal es esta de aquí. La pleura parietal es lo que cubre la cara interna de la pared torácica. O sea que hay pleura visceral y pleura parietal. Ahora, ¿dónde se junta la pleura visceral con la parietal? A nivel del pedículo pulmonar. Todo esto se llama pedículo. Este manojo de estructura se llama pedículo pulmonar. ¿Quiénes lo forman? El bronquio principal, las venas pulmonares y la arteria pulmonar. Todo este conjunto, si lo tuvieran en el puño, sería el pedículo pulmonar. Ahora, ¿qué es el hilio? El hilio es la superficie del pulmón por donde está entrando el pedículo. Entonces habrán estructuras que están por delante del pedículo y hay estructuras que están por detrás del pedículo pulmonar. Aquí, si vemos la pared, todo el espesor de la pared sería esto, ¿no? Tendríamos aquí por fuera la piel, luego estarán tejidos celular subcutáneo, ¿no? Luego estarán las costillas y el espacio intercostal ocupado por los músculos intercostales. Y en la cara interna tenemos esta membrana, se llama membrana endotorácica. Y tapizando esta membrana endotorácica está la pleura parietal. El
dos hojas que están adosadas una al lado de la otra y están unidos por una lámina de líquido, de líquido pleural. Tenemos dos vidrios, colocamos algunas gotas en una de las superficies y con la otra lo juntamos y no lo podemos desprender. Se puede deslizar, pero frontalmente no lo podemos hacer. Y eso es lo que pasa entre la pleura visceral y la pleura parietal. Están juntas, ¿no? Pero no hay un espacio real, hay una lámina de líquido ahí. Entonces cuando la jaula torácica se extiende, ¿no? Se expande, lo ganas, lo arrastra, ¿no? El pulmón tiene que dejarse ir porque tiene una presión negativa y no se puede desprender. Pasa simplemente es agredido por una arma blanca, ¿no? Ingresa hasta la cavidad pleural y el aire del atmosférico es mayor que la presión atmosférica es mayor que la presión dentro del espacio pleural. El aire va ingresando y ahí sí el espacio que es virtual es un espacio real. Y la consecuencia es que el parénquima pulmonar se colapsa, termina siendo el tamaño de un puño, ya no tiene el tamaño de un pulmón expandido. Eso se llama neumotórax. Ese pulmón ya no funciona, ya no ventila. Entonces llenado de aire, ¿no? Y solo el pulmón que está, digamos, no ha sido dañado es el que va a ventilar, ¿no? Entonces tenemos pleura visceral cubriendo al parénquima pulmonar y pleura parietal cubriendo la cara interna del aparato torácico. Entonces, es el espacio pleural. El espacio pleural es el espacio que está entre la pleura visceral y parietal y contiene un líquido, que es el líquido pleural, aproximadamente 2 a 10 mililitros. Entonces, ponemos toda esa película que está alrededor como dentro del espacio pleural. Entonces, entre la pleura visceral y la parietal. El líquido pleural, ¿quién produce el líquido? ¿Quién produce el líquido? Lo produce principalmente la pleura parietal, la pleura que cubre, no, la cara interna de la jaula torácica. ¿Y dónde se absorbe? Porque todo el tiempo se está produciendo y todo el tiempo se está reabsorbiendo. El elemento anatómico que reabsorbe este líquido es la pleura visceral a través de un drenaje linfático. Los vasos linfáticos van removiendo el líquido pleural, ¿no? Hacia la pleura visceral y todo el tiempo la pleura parietal está produciendo líquido, ¿no? Entonces ese líquido no es constante, ¿no? O sea, no es el mismo durante todo el tiempo, va cambiando. Pero como les decía, este paciente es agredido por un arma blanca, ¿no? Ese espacio que era virtual se hace un espacio real, ¿no? Puede llenarse de aire o puede llenarse de líquido. ¿Cuándo se llenaría de líquido? Cuando el arma blanca lesiona una arteria intercostal y ese sangrado va hacia el espacio pleural. Entonces aquí vemos una imagen radiolúcida, una blanquecina. Este es un signo de derrame pleural. Entonces el pulmón que está funcionando, la parte del pulmón que funciona es esta. Aquí no, está colapsando. Está ocupando el líquido, está ocupando. ¿Y cuándo es el neumotórax? El neumotórax se ve así oscuro, totalmente negro. En cambio aquí no, hay líquido. Y el líquido se ve. Entonces ven al paciente con problema respiratorio, no puede ventilar bien, toma una placa y encuentra esto. Puede ser diagnóstico, es un derrame pleural. Ahora el derrame pleural puede ser por sangre, puede ser por pus. El paciente tiene una infección pulmonar, ¿no? Y esa secreción purulenta perfora la pleura visceral y cae al espacio pleural. Cuando es pus, se denomina biotórax.
es limpa, la limpa también puede caer aquí, se llama kilotórax. Ahora, cuando el paciente tiene tuberculosis, tiene múltiples cavernas, hay una secreción que se llama exudado. Es un líquido transparente, ¿no es? Y se llama un hidrotórax. Cuando el paciente tiene tuberculosis, ¿no? O tiene una insuficiencia cardíaca, o sea, el corazón no funciona bien, se puede generar un líquido que cae al espacio pleural que se llama hidrotórax. Cuando es pus, biotórax. Cuando es sangre, hemotórax. Y cuando es aire, ¿no? Apuñalado, se llama neumotórax, ¿no? Pero puede haber un neumotórax más un líquido. En la tuberculosis algunas veces se da eso, se llama hidroneumotórax, ¿no? Nos van a entender la historia que le hagan al paciente, ¿no? Un paciente con tuberculosis, por ejemplo, debe tener familiares con tuberculosis y le preguntan, ¿usted tiene familiares? Sí. Entonces, sospecha, ¿no? Pues un paciente delgado que tiene todo el tiempo está poseando, tiene una expectoración con un rastro de sangre, es el tuberculosis. El paciente tiene antecedente de un problema cardíaco, entonces esto está generando un derrame, ¿no? Es el hidrotórax. Cuando tiene un cáncer de pulmón, ese cáncer ya ha invadido la pleura y produce una secreción sanguinolenta, que es un neumotórax. ¿Y qué haríamos ante esta situación? ¿Qué haríamos cuando el paciente tiene problemas para ventilar? No, cuando camina, cuando está en reposo, tiene problemas, pero cuando empieza a caminar, ya se agita. ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería la solución? Teníamos que hacer una punción para hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Es un exudado? ¿Es sangre? ¿O es linfa? ¿O es pus? ¿No? Y de acuerdo a eso, se haría una, se llama toracocentesis. No entrarían con una aguja y aspiran, ¿no? Y luego lo llevan a cultivar para que lo cultiven, para que le hagan el examen físico, el examen químico, ¿no? Y lo determinen que es. En sangre es un hemotórax. De repente tiene nódulos sospechosos, un cáncer de pulmón, que dio metástasis en la pleura parietal y ahí está. Sería un examen, la función se llama toracocentesis, para hacer diagnóstico y a veces como parte del tratamiento. Si el nivel del líquido está cubierto casi todo el campo pulmonar, no ventila y el paciente está agitado, tengo que hacer previsión para evacuar todo ese líquido y el paciente puede ventilar, ¿no? Entonces, para saber qué es y para tratar, el tratamiento no es claro, el tratamiento es en ese momento, pero una tuberculosis hay que darle medicamento. Entonces, cuando se le pregunta ¿para qué se hace una toracocentesis? Para saber qué es, se llama para hacer el diagnóstico. Y como medida de tratamiento puede ser como en ese momento, ¿no? Para aliviar al paciente, no, sino al paciente puede ahogarse. Y es, pero tendría que estar comprometido los 12 minutos. ¿Qué pasa si el paciente es un paciente con tuberculosis? Aquí ven cavernas, el otro pulmón está lleno de cavernas, entonces ya este pulmón ya está enfermo, no ventila bien y encima tiene un derrame y el resto del pulmón está lleno de cavernas. El paciente ya está en problema respiratorio. Entonces hay que evacuar inmediatamente eso y luego darle tratamiento para la tuberculosis. Aquí, por ejemplo, tenemos los cirujanos de tórax, hacen resecciones tumorales, pero ¿cómo una resección tumoral en el espacio pleural? ¿No es cierto? Habíamos dicho que es un espacio virtual. ¿Cómo entro a ese espacio para sacar el pulmón? Estas son las costillas. Por dentro, visto por dentro, estas son las costillas. Y pegado a la parrilla costal, aquí vemos un pulmón. Entonces el anestesiólogo, el cirujano de tórax le dice, ventila solo un bronquio,
ventila el bronquio del pulmón que está sano. No ventiles el bronquio del pulmón que tiene el problema. Entonces el pulmón se va a colapsar. El pulmón es el colapsado y ya no está llenando todo el espacio. Entonces, como está colapsado, ya tiene todo el espacio, ¿no? Entonces la cirugía endoscópica a través de uno de los espacios mucosales ingresa con una cámara, ¿no? Pinzas largas en una fuente de luz y mirando un monitor puede hacer la resección del pulmón, ¿no? Se llama cirugía endoscópica. La cirugía, la anatomía endoscópica es otro tipo de anatomía, que es la anatomía visto por dentro, ¿no? Entonces puede hacer la sección. Y luego de haber resecado el tumor, al anestesiólogo, el paciente está anestesiado, le dice ventila los dos bronquios, ¿no? Simplemente jala el tubo hacia la tráquea y luego empieza a ventilar hacia los bronquios y el pulmón se vuelve a expandir. Terminó la cirugía. Entonces, para entrar a operar tumores intratorácicos, ¿no? Pegados a la pared, hay que colapsar el pulmón. Aquí viene una vena, se llama la vena ácido. Ahora vamos a ver así. Entonces, un corte, estos son cortes axiales, es un corte coronal, un corte axial. Fíjense dónde se acumula el líquido. O sea, cuando el paciente está en decúbito dorsal, se va acostado sobre la mesa o la camilla, el líquido va a la parte posterior, porque sobre esta cara el paciente está recostado en la camilla. Entonces el líquido va hacia la parte más baja y ahí se cumple el líquido. Entonces aquí hay un derrame, no sé que hay un derrame. Es un corte tomográfico. Y generalmente hace una curvatura, ya no hace un nivel, hace una curvatura. ¿Qué pasa si esta imagen lo veo con una superficie recta? Significa que este líquido y hay aire. El aire le permite hacer un nivel, pero si solamente hay líquido y aquí está el pulmón, hace una irregularidad, una imagen cómoda. Esta es una tomografía. Esta es una radiografía simple. No siempre van a tener la oportunidad de tener un tomógrafo o imágenes tomográficas en hospitales o postas médicas o centros de salud. Tenemos solo un aparato de radiografía. Entonces le piden una radiografía frontal y usted le ve en la imagen normal, un pulmón bien ventilado, tiene esa imagen. Aquí. Pero aquí no. El líquido, pero se superpone a la imagen del corazón. Pero el corazón en determinado espacio, pero no llena este espacio. Entonces aquí hay líquido, aquí hay derrame. Siempre aquí se genera una curvatura. Entonces, viendo esta imagen yo hago una función, una toracocentesis para saber qué es, ¿no? Aquí tenemos otro derrame más pequeño. Que es el bronquio derecho, bronquio principal derecho y bronquio principal derecho. Detrás de la tráquea vamos a tener el esófago y la aorta descendente. Hacia afuera tenemos la cara interna de la jaula torácica. Esta cara interna es la que va a ser tapizada de pleura parietal. Como la pleura parietal está cubriendo las costillas, se llama pleura parietal costal. Esa misma pleura parietal llega a un ángulo y luego regresa recubriendo al diafragma, este es el diafragma. A esa pleura parietal costal que cambia dirección y ahora tapiza al diafragma se llama pleura parietal diafragmática. Es la misma hoja, simplemente está cubriendo otro elemento anatómico. Entonces tenemos pleura parietal costal, pleura parietal diafragmática. Y luego cubre al corazón. El corazón estaría por aquí.
Y esta pleura diafragmática cambia dirección y envuelve al corazón, al pericardio, no directamente sino al saco pericardio. Y ahí se llama pleura parietal mediastínica. Entonces la pleura parietal tiene, si tapiza la cara interna de la costilla, se llama pleura parietal costal. Y tapiza la cara superior del diafragma, se llama pleura parietal diafragmática. Y si tapiza al pericardio, que es la envoltura del corazón, se llama pleura mediastínica. Y luego esa pleura asciende hasta el cuello y sobresale por encima de la primera costilla, unos de 2 a 3 centímetros. Y a esa pleura que sobresale a nivel del cuello se llama pleura cervical o cúpula pleural. Entonces la pleura parietal tiene pleura parietal costal, pleura parietal diafragmática, pleura parietal mediastínica y arriba cúpula pleural con pleura cervical. Pero habíamos señalado que la pleura que cubre por dentro a nivel de ilio se refleja y empieza a cubrir el pulmón. Cuando cubre el pulmón se llama pleura visceral. Y aquí este soporte se ha sacado el esternón y parte anterior de las costillas, ¿no? Y aquí estamos viendo esta teoría se ha dejado la pleura visceral, aquí está cubriendo el pulmón. La pleura parietal sería aquí. Y entre la parrilla costal y la pleura parietal, ahí se encuentran estos vasos sanguíneos, la arteria y la vena mamaria interna. Este es contenido del mediastino anterior. O sea, de los pulmones y del corazón hacia adelante, todo esto es el mediastino anterior. ¿Cuál es el contenido del mediastino anterior? Son la arteria y la vena mamaria interna o torácica interna. Es un pequeño espacio y tejido celular graso. Derecho, aquí tenemos la costilla, aquí tenemos los músculos intercostales. Entonces, cuando hacemos toracocentese, no lo hacemos por el borde inferior, lo hacemos por el borde superior de la costilla, porque cerca al borde inferior está la arteria intercostal, la vena intercostal y el nervio intercostal. Entonces, al hacer la punción en el borde inferior podemos atravesar la arteria o la vena y va a haber un sangrado. Entonces se hace por el borde superior y el noveno espacio intercostal, pero por el borde superior, unos milímetros, unos 2 milímetros por encima. Por eso hay alguna colateral que viaja por 2 milímetros por encima del borde superior y hacemos la punción. Atravesaremos piel, tejido celular subcutáneo, los músculos intercostales, la fascia endotorácica y la pleura parietal. Y ahí llegamos a la cavidad pleural. Hasta ahí nos quedamos. Y cada cierto momento, a medida que van ingresando y van aspirando. Cuando llegan al espacio y hay sangre, pus o linfa, va a salir a través de la periferia. Eso de aquí, ¿qué pleura sería alguna? Está tapizando la costilla. Pleura parietal costal. Cuando tapiza el diafragma, ¿cómo le llamamos? Pleura parietal diafragmática. Diafragmática hasta aquí. Y ahora está tapizando al pericardio. ¿Cómo se llama? Pleura parietal mediastínica. Hasta aquí. Y cuando sobresale por el orificio superior del tórax, Cúpula pleural. Pleura parietal cervical o cúpula pleural. Ahora, ¿quién inerva a la pleura
sensibilidad a la pleura diafragmática. Que las pleuras están inervadas, ¿no? Sensitivamente. ¿Y quién inerva la pleura mediastínica? También el nervio pleural. Y la cúpula pleural, los nervios intercostales, los primeros nervios. Entonces, cuando hacemos una toracocentesis, atravesamos piel, tejidos celulares subcutáneos, atravesamos los músculos intercostales. Aquí tenemos este paquete. Su ubicación del paquete intercostal es cerca al borde inferior. Pero pueden haber algunos vasos en el borde superior, pero de menor calibre. Entonces siempre la punción a 2 milímetros por encima del reborde costal. Ahí atraviesan piel, tejido celular, ahora atraviesan los músculos intercostales, la fascia endotorácica y la pleura parietal costal. Desde ahí ya está en el espacio pleural. Entonces aquí se hay un espacio real. Con sangre, pulsación, van a sacarse como una muestra como medida terapéutica. ¿Qué pasa si la aguja ya está chocando a la pleura visceral? El paciente empieza a tener tos. Si empieza a toser, ya jala un poquito, porque ahí está llegando a la pleura visceral. Pleura parietal costal, pleura parietal diafragmática, y aquí está la mediastínica, y aquí está la cervical. Y esta pleura cervical sobresale de 2 a 3 centímetros por encima de la primera costilla. Entonces, un paciente que sufre una agresión, un arma blanca en la base del cuello, puede ser un neumotórax. Si entra el aire, el pulmón, rápidamente este espacio se llena de aire y el pulmón se colapsa. Y ese pulmón ya no funciona. Entonces, si un paciente viene a emergencia con una herida en la parte baja del cuello y tiene problemas respiratorios, está haciendo un neumotórax. Le piden inmediatamente una placa de tórax y el pulmón está colapsado. ¿No? Entonces, a veces uno viene el paciente y dice, es una herida pequeñita en el cuello, pequeñita, el otro con un desarmador. ¿No? Entonces, el tamaño de la herida no significa el daño que ha causado adentro. Lo hospitalizan al paciente en emergencia y lo observan, su placa de tórax, ¿no? Ven cómo evoluciona de repente con el tiempo, empieza a tener problemas respiratorios. ¿No? Hay que colocar una toracocentesis y colocar un plástico. Tiene un mecanismo, ¿no?, especial de tal forma cuando el paciente toma aire, el pulmón se infla y ese espacio, ¿no?, empuja el pulmón al inflarse como un globo, le quita espacio al aire, digamos, al neumotórax, y ese aire es empujado hacia el plasma y a través del plasma se elimina el aire. De nuevo, ahora toma aire, el pulmón se infla, el aire ya es de mayor tamaño y está empujando al aire que está por fuera. Ese aire sale hacia el plasma y se elimina. No puede entrar, no puede regresar. Entonces el paciente se pide que sople, ¿no?, y que inhale, y el pulmón poco a poco se desmaya. Y al final, ha salido todo el aire, le toma una placa de control y el pulmón está expandido. Entonces ya suturan la zona donde han colocado y le salvaron la vida. Entonces toda herida a nivel de la base, de la raíz del cuello, hay que sospechar de neumotórax. Si se suma una dificultad respiratoria, ya estaría mal. Aquí en una muestra de disección anatómica, aquí es el corazón, pero aquí se ha retirado el pericardio, aquí está sin pericardio. Entonces la pleura que viene adosada al pericardio es una pleura mediastínica.
a este nivel. Aquí está el saco pericárdico. Cuando tapiza el saco pericárdico, pleura parietal mediastínica. Y hacia arriba, la pleura trapecia no sobresale. Por encima de la primera costilla sobresale no solo la pleura, también el pulmón. Y eso de aquí sería la pleura parietal. Ahora fíjense, entre la pleura parietal costal y la pleura diafragmática aquí ¿cierto? Se llama hondo de saco, costo diafragmático. Este espacio se llama hondo de saco, costo diafragmático. El pulmón nunca ocupa todo ese espacio. El pulmón se queda fuera. Por más que toman aire, ¿no? Con mucho esfuerzo, llega un momento en el cual ya no ingresa más aire, pero el pulmón no se ha expandido totalmente, siempre queda aquí un espacio, pero un espacio virtual, donde la pleura parietal está unida a la pleura parietal costal, a la pleura parietal diafragmática. Solo se hace real este espacio cuando ingresa líquido, puede ser sangre, luz, ahí sí se llena. Ahí está el derrame. El derrame nunca está en vértice. Siempre el líquido, ¿a dónde va? Busca la zona de mayor depresión por la derrame. Nos tenemos que mostrar el derrame en el vértice. Si el paciente está de pie, el derrame se ubica. Y si está recostado, boca arriba en una cabina, y le toma una radiografía o tomografía, el líquido está en la parte posterior. ¿Cómo se llama esta área? ¿Cómo se llama el área por donde ingresa el bronquio, la arteria, la vena? ¿Cómo se llamaba el área? El eucaripto ilio o pedículo. ¿Qué es pedículo? Es el manojo, como si tuviera varios colores y el puño saca esos colores, el puño sería el pedículo. Entonces deben diferenciar pedículo pulmonar de ilio pulmonar, ¿no? Esto es importante porque cuando el radiólogo le dice hay ganglios alrededor del pedículo pulmonar o en la cara inferior del pedículo, ya se imaginan, ¿no? O hay un tumor en el ilio pulmonar, está en la cara interna del pulmón. Eso nos ayuda para entender dónde está el problema. Ahora, aquí está dibujada, ¿no? La pleura parietal. La pleura parietal, esta sería pleura parietal costal. Y luego viene la cúpula pleural o pleura cervical. Y luego la pleura mediastínica, ¿no? Y luego viene la pleura diafragmática. Como es un manto, existen puntos en el cual el saco pleural del lado izquierdo se acerca al saco pleural del lado derecho. A ver, aquí una pregunta. El espacio pleural del pulmón o del hemitórax derecho tendrá contacto o comunicación con el espacio pleural del lado izquierdo, o serán dos sacos totalmente diferentes. No tienen conexión. ¿Qué pasaría si tuviera conexión? Una lesión aquí, se colapsa este pulmón y se colapsa el otro. No existe comunicación entre ambos sacos pleurales. Son independientes. Este reborde es entre la pleura parietal, costal, o sea, la pleura parietal costal llega hasta aquí, y luego cambia de dirección, cubre el saco pericárdico. Este doblez, este ángulo tiene un nombre, se llama línea de reflexión pleural. Entonces, esta línea en el cual la pleura parietal costal cambia hacia la pleura parietal mediastínica, denomina línea de reflexión pleural. La línea de reflexión adelante va desde la segunda costilla hasta la sexta, del lado derecho,
aquí será la línea de reflexión entre la pleura parietal costal y la diafragmática. ¿Cierto? Va de la sexta costilla hasta la costilla número 2. Aquí hay una línea, como si fuera un pedazo de tela o de papel y lo dobla, y ese lomo, ese lomito, es la línea de reflexión. Entonces tenemos una línea de reflexión anterior o externa y una línea de reflexión inferior que está en la base, y por detrás tendremos otra línea de reflexión. Pero la línea de reflexión anterior de la pleura del lado derecho es diferente a la línea de reflexión del lado izquierdo. En el lado izquierdo va de la segunda a la cuarta costilla, y luego aquí tiene una escotadura por la presencia del corazón. Desde la cuarta costilla hace una curvatura hasta la sexta. Todos son iguales. La única diferencia entre la línea de reflexión anterior, el lado derecho, el lado izquierdo. No tengo la línea de reflexión. La segunda hasta la sexta pasa de por acá hasta la décima y llega a la 12. La diferencia entre la línea de reflexión anterior del lado derecho y la izquierda, aquí existe una escotadura. Entonces aquí tenemos el pulmón. ¿Cuántos lóbulos tiene? El pulmón tiene 3 lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Además tiene unas cisuras. Lo que lo separa son las cisuras. Algunos libros le llaman fisuras. Unos cisuras, otros fisuras. Tenemos una cisura o fisura oblicua y una fisura transversa. ¿Qué pleura será esto? Sí, este es el pulmón. Pleura será tapizando íntimamente al pulmón. No lo podemos desprender. No. Si queremos desprender, va a salir como una parte del tejido pulmonar. Y esta pleura visceral ingresa a las cisuras, ingresa hacia las cisuras y separa los globos. Entonces aquí vamos a hacer una cosita. Fíjense, este espacio que queda aquí es el espacio pleural. ¿Qué pleura será ese de aquí? Pleura visceral. Este será la pleura parietal. Perdón, ese es la pleura parietal, la diastenia, y continúa aquí. Y esa pleura, La cúpula pleural. parietal cervical, y esa de aquí, La pleura parietal costal. y aquí, La pleura parietal diafragmática. Entonces, pero esta pleura mediasténica aquí se refleja, aquí hay una reflexión para cubrir aquí a los pulmones, y a partir de aquí se llama pleura visceral. ¿No? Entonces hay una zona del pulmón que no tiene pleura, visceral. Ese es el hilio pulmonar. O sea, en el hilio pulmonar no hay pleura. Entonces, aquí tenemos el espacio pleural, ahora líquido pleural, también se llama cavidad pleural, algunos otros la cavidad pleural. Este es un espacio real o virtual. Virtual. Es un espacio. ¿Quién lo junta? ¿Quién lo une? El líquido pleural. Sí, o sea, todo el tiempo. Entonces, si la parrilla costal se va expandiendo, al pulmón lo va jalando, lo va estirando como un elástico, ¿no es cierto? Y cuando los músculos de la inspiración dejan de actuar, el pulmón, como ha sido estirado, el pulmón recupera su forma y ahí expulsa el aire, se produce la expiración. Es una característica del líquido. Entonces tenemos pleura visceral y pleura parietal. El humo, ahí no sé si han visto este dibujo, el humo sería como
sería? El ilio. Pedículo o el ilio. Sería el pedículo. Y la zona por donde está ingresando, el ilio. Aquí en esta imagen, lo que estamos viendo aquí, es la fascia endotorácica. O sea, la pleura parietal va a tapizar a la fascia. Es la fascia endotorácica. Entre el diafragma y la pleura diafragmática está la fascia endotorácica. También aquí hay fascia endotorácica. Acá este pulmón está colapsado o está extendido. Aquí está colapsado. Entonces, cuando es agredido, esto se llena de aire y el pulmón que se colapsa. Y el espacio pleural ya es un espacio real. Entonces, aquí tenemos la característica de la pleura costal. La pleura costal desciende hasta la parte más baja y luego asciende, como pleura parietal diafragmática. ¿Cómo se llama este espacio? Se llama punto de saco costro diafragmático. El pulmón llegará a ocupar todo el espacio. Nunca llega por nada, todo el aire que pueda, le toma la plata y no llega. ¿Cuándo es ocupado? Cuando hay derrame de la plata, ¿no? O cuando hay neumotórax, aire, ahí es lo que pasa. ¿Y dónde buscan la imagen del derrame? En este ángulo, en el ángulo costo diafragmático. No van a buscar aquí. Tenemos la característica de la pleura cervical. Ahora, la pleura cervical arriba va a estar cubierto por una membrana. Se llama membrana suprapleural. Aquí va a haber una membrana. Independiente de la pleura cervical, la membrana suprapleural se llama fascia de Gibson. Eso está en el vértice, reposando el vértice de la pleura. Ahora, aquí hay otro fondo de saco. Miren, el fondo de saco costo diafragmático es el más agudo, pero aquí hay otro fondo de saco. Se llama fondo de saco, ¿no? Diafragmático, mediastínico diafragmático, porque está entre la pleura parietal mediastínica y la pleura parietal diafragmática. Fondo de saco diafragmático, mediastínico o mediastínico, pero aquí no es tan profundo. Se me pregunta, el nervio plénico, ¿por dónde pasa el nervio plénico? ¿Cómo es que llega al diafragma? El nervio plénico es este. El nervio plénico desciende entre la pleura parietal mediastínica y el pericardio. Este es el pericardio. Todo esto es el saco pericardio. Así como los pulmones tienen su saco pleural, igual el corazón tiene su saco pericardio, tiene su propio espacio. Dentro de esa cavidad el corazón está latiendo. ¿Qué pasaría si se llena de sangre el saco pericardio? Le quitaría espacio al corazón. Entonces el corazón tiene que expandirse al máximo para llenarse de sangre. Y esa sangre lo expulsa. ¿Qué pasa si le quitan el espacio? Ya no se va a llenar. Y como no se llena, tiene poco volumen de expulsión. Y cada vez se va llenando, y el corazón, como que tiene que cumplir con las necesidades de oxígeno, empieza a latir más rápido para expulsar el mismo volumen. Pero llega un momento en el cual se termina paro cardíaco. El mecanismo, la jaula torácica, las costillas, a través de los músculos de la expiración, expande al pulmón. Pero hay una fuerza negativa. Los pulmones no se dejan expandir tan fácilmente. Tienen una respuesta, es como un elástico, ustedes lo van estirando, pero hay una fuerza del propio elástico que lo va jalando. Entonces, pero la presión o la fuerza de contracción del músculo de la expiración, de la inspiración y la participación del diafragma
presión aquí cada vez es más negativa y el aire por diferencia de presión va a entrar al y luego los músculos de la expiración dejan de actuar, el diafragma deja de actuar y el pulmón recupera su forma y en ese momento expulsa el aire. Entonces aquí tenemos, aquí está el diafragma, ¿no? Será la pleura parietal diafragmática y aquí está la pleura costal, pleura parietal costal. Y este fondo se llama fondo de saco, ¿no? Costo, o también le llaman receso. Aquí se juntan al otro. Y el ángulo, o el vértice de ese ángulo, se llama línea de reflexión, de lo que mencionaba. Esta línea donde se junta pleura parietal costal con pleura parietal diafragmática, se llama línea de reflexión. Pero no solo es en la parte baja, también es en la parte vertical paralela a la reserva. Esa es la línea de reflexión. Aquí tenemos el pulmón, también no dibuja la línea de reflexión. La línea de reflexión externa es la vertical. La línea de reflexión costal es la horizontal. Y en la parte posterior tenemos la línea de reflexión vertical. Es la zona donde cambia de pleura costal a pleura mediastínica y aquí de pleura costal a pleura diafragmática. Y el pulmón nunca llena ese espacio, siempre va a haber un espacio virtual en la parte baja del pulmón. Cada vez aquí sí tenemos un espacio real, ya no es una persona, ¿no? Está con vida, ¿no? Entonces aquí ya se separó. Esta línea blanca que ven aquí, aquí la pleura, ¿qué pleura será esta? Pleura parietal costal. Pleura parietal costal. Y cuando viene por aquí, Pleura parietal mediastínica. Pero aquí en este diafragma, que es un corte transversal. Y esta pleura Visceral. Pleura visceral, la cubre el pulmón. Entonces, la pleura visceral. Y hay comunicación entre este espacio pleural y el otro espacio pleural. No hay comunicación. Son dos sacos pleurales independientes. Y el espacio que cubre los pulmones se llama espacio de cavidad pulmonar. Todo es de la cavidad pulmonar y es de la otra cavidad pulmonar. Y esta zona se llama el mediastino. Este es el mediastino, que está ocupado por el corazón, los grandes vasos, el esófago, tráqueo. Este es el mediastino. Pero como está arriba, es el mediastino superior. ¿Y cómo sé que es arriba? Es la tráquea. La tráquea ocupa el mediastino superior. Cuando se divide en bronquios, y es el límite del mediastino superior y mediastino inferior. Entonces, ¿qué es mediastino? Es un espacio entre ambos pulmones. Por detrás está la columna vertebral, por delante el esternón. Este espacio es un mediastino. Por eso se llama pleura mediastínica. Pleura mediastínica. Aquí es un corte más bajo. Aquí estamos viendo, fíjense. Estamos viendo al diafragma. Este es el diafragma. El diafragma es un músculo grande. Aquí está cubriendo, aquí en el remo cortado del abdomen. Aquí el corte cortado al diafragma y en el pígado. Esta es una vista superior hacia abajo. Todo esto de aquí es el diafragma. ¿Y qué pleura será esta? La que lo está cubriendo. Pleura parietal diafragmática. Todo esto es pleura parietal diafragmática. Y esa pleura parietal costal. ¿Y cómo se llama este espacio? Fondo de saco. Costo de forma. Aquí es donde se acumula el líquido. Se derrama. Aquí se acumula. Ustedes pueden encarar, ustedes pueden ingresar con su mano hasta el fondo y va a haber
tope, desde la parte anterior hasta la parte posterior. Ese tope que nos impide continuar descendiendo no será la línea de reflexión inferior. Ya no puedo continuar porque la pleura que era costal se transformó en pleura diafragmática. Entonces tiene cantidad de espacio para continuarse. El pulmón se colapsa. Y aquí está el pericardio. Este es el saco pericardio. Todo este es mediastino, todo este espacio. El corazón está en el mediastino medio. El mediastino tiene una porción superior y una porción inferior. Y el mediastino inferior se divide en tres partes: un mediastino anterior pequeño, un mediastino medio ocupado por el corazón y un mediastino posterior. Entonces, en el mediastino medio, que es parte del inferior, vamos a encontrar al corazón y la raíz del nacimiento de la rama del vaso. ¿Saben? Encuentra al corazón. Este es el saco pericárdico. Por delante del saco pericárdico, ese es el mediastino anterior. Es un espacio muy pequeño donde solo está la arteria y vena mamaria interna. Y el mediastino posterior es este, donde encontramos la aorta, encontramos la guía de esófago. Entonces, ¿dónde hacemos la toracocentesis? En el noveno espacio. Pero tenemos el noveno, es todo un trayecto, ¿verdad? Tiene que interceptarse con alguna línea para decir en este punto, ¿dónde hago el normal? Atrás, arriba, lateral, adelante. Entonces, cojo la línea media axilar. Entonces, la intersección del noveno espacio y la línea media axilar, donde se cruza, ahí hago y se introduce la aguja por encima de la costilla, algo un poquito más delgado, porque para evitar ramos colaterales, no la intercostal, que está en el borde inferior. Entonces, luego se le pide al paciente que hay que expire, que bote un poco el aire, para tener el pulmón más un poco colapsado, ¿no? Y luego dirigir la aguja ligeramente inclinado hacia arriba, ¿no? Unos 2 milímetros por encima del borde, inclinado hacia arriba, ¿no? Porque si ven en forma vertical pueden ir hasta la tierra parietal diafragmática. Si lo atraviesan, van a llegar al hígado. Porque al hígado se puede sangrar por el cuerpo. ¿Hasta qué momento se hace la aspiración? Se extrae el líquido, dice, hasta que el paciente comienza a toser. Pues ya está, como ya está disminuyendo el volumen, la pleura visceral ya se acerca a la punta de la boca y empieza a toser cada una. Todo esto está escrito en la página 321 del libro. Esto lo van a hacer como interno. Cada interno tiene 10 pacientes a su cargo. Ellos se encargan del paciente de historia clínica, examinar, buscar, traer las placas, ¿no? Traer los exámenes de laboratorio. Y en la mañana comienza la visita. El interno tiene que empezar, en el caso, 10 casos, uno por uno, de memoria, ¿no? Saber toda la historia de cada paciente, ¿no? Y qué procedimiento se le puede hacer, qué diagnóstico tiene, ¿no? Una impresión diagnóstica. Primero le preguntan al interno, presente la historia, su impresión diagnóstica, el fundamento, tiene neumonía, ¿cuál es su fundamento? ¿Qué exámenes le pedimos? ¿Qué exámenes tenemos? Ya luego el residente el primer año, el segundo, el tercero, y luego los asistentes y ya los terceros. Y al final de cada paciente van a tener. Ahí está ingresando la aguja ligeramente hacia orientado hacia arriba, ¿no? Por encima del reborde de la costilla, unos milímetros hacia arriba para evitar
Este espacio se llama fondo del saco. Puesto diafragmático. Le van a sentar el jefe del servicio de todo donde hacemos la función. ¿No? ¿Qué parámetros tienen para hacer la función? Todo eso se supone que se lleva todo ese conocimiento, la parte teórica, ¿no? La parte práctica no hace la función. Entonces el paciente se le pide que se siente en el reborde de la cama, ¿no? Ponen una mesita, sea mesa de mayo, y colocan ahí un sábado, en el cual el paciente asienta su brazo, un poco inclinado hacia adelante, para que el espacio en que está se abra. El médico va por detrás Como y anestesia. empieza a hacer. Luego tiene que entrar al fondo de saco opuesto por encima del Muy recto. Vamos a ver la vía respiratoria. La vía respiratoria está formada. Termina la vía respiratoria. Aquí la termina. Pero el siguiente turno inicia 8:40. Voy a continuar con otro grupo. Termina si este mismo salón. Pero no llega, aquí la comienza. Hasta que termine el grupo. Ya, sí. Vamos a hacer la vía respiratoria. ¿Qué elementos forman la vía respiratoria? Hay vía respiratoria superior y vía respiratoria inferior. ¿Cuál será la vía respiratoria superior? La fosa nasal, la rinofaringe, la orofaringe y la laringe. Y por debajo de la laringe ya comienza la tráquea. ¿Dónde comienza la tráquea? Donde termina la laringe. ¿A qué nivel de la columna? C6. A nivel de C6, ahí ya comienza la tráquea. ¿Y dónde termina la tráquea? A nivel de T4. A nivel del ángulo de Luis. A ese nivel. Yo toco el ángulo de Luis en el seno y trazo un plano, ahí está terminando. Debajo ya no entra. Debajo, ¿qué encontramos? Los bronquios principales. Bronquio pulmonar derecho, bronquio pulmonar que se llama bronquio principal. La tráquea continúa con el bronquio. El derecho y el izquierdo. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Cuál es la diferencia entre el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo? Y el derecho va más El recto. principal derecho es más grueso. Y es más vertical, casi tiene la dirección de la tráquea. En cambio el izquierdo es más largo, tiene menos luz, más angosto, y es ligeramente más horizontal. El bronquio derecho es casi vertical, el bronquio izquierdo es casi horizontal. El bronquio derecho tiene mayor luz, mayor calibre, el bronquio izquierdo tiene menor calibre. Ahora, los niños a veces juegan con cuerpos extraños en la boca. ¿Y hacia dónde irá si va la vía respiratoria? ¿Irá al bronquio derecho o al bronquio izquierdo? El derecho. Si cae un cuerpo extraño, esa pila es pequeñita, va la vía respiratoria. ¿Y dónde voy a buscar ese cuerpo extraño? En el derecho. En el bronquio derecho, que tiene casi la misma dirección. Entonces, le pido una placa de tórax y busco aquí debe ser el cuerpo extraño. Y los neumólogos tienen aparatos para ingresar, como se llama broncoscopio, ingresan y tocan el cuerpo extraño. Ahora, entonces tenemos tráquea y tenemos bronquios principales, derecho y izquierdo. Los bronquios principales luego se dividen. La siguiente división se llama bronquios lobales. Hasta aquí el bronquio principal. Y este bronquio principal izquierdo se divide en dos bronquios lobales. Un bronquio lobar superior y un bronquio lobar inferior. ¿Por qué le llaman bronquio lobar? Porque el pulmón tiene lóbulos. El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos. Por eso hay dos bronquios lobales. En cambio, el pulmón derecho tiene tres lóbulos. Tendrá tres bronquios lobales. ¿No?
bronquio lobar superior, bronquio lobar medio, bronquio lobar inferior. El izquierdo, bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior. Luego, la siguiente división del bronquio lobar es bronquio segmentario. Aquí ya son estos que ven aquí, ya son bronquios segmentarios. Igual aquí, bronquios segmentarios. Entonces, aquí, cada lóbulo tiene un determinado número de bronquios segmentarios. Primero tenemos tráquea, dos bronquios principales, cada bronquio principal, bronquio, ¿cómo se llama? Bronquio lobar. Y este bronquio lobar tendrá tres bronquios segmentarios. Y aquí va a tener 5 bronquios segmentarios. Luego, los bronquios segmentarios se siguen dividiendo de 20 a 25 divisiones. Y de ahí ya vienen los bronquiolos. ¿Cuál es la diferencia entre un bronquiolo y un bronquio? Entonces el bronquio tiene cartílago. El bronquiolo ya no tiene cartílago. Ahí empiezan los bronquiolos. Igual, aquí hay varias generaciones de bronquiolos de diferentes nombres. Finalmente termina en un saco alveolar. Al final es el saco alveolar. Y cada saco alveolar tiene alveolos. Alveolos. Entonces, ¿dónde se realiza el intercambio de gases? De los alveolos. O sea, el aire tiene que entrar hasta llegar aquí. Entonces aquí el alveolo tiene su membrana, ¿no es cierto? Y por aquí, ¿qué pasará? ¿Qué va a hacer? Los capilares. El capilar. Y la membrana se llama membrana, alveolo capilar. Y ahí, cuando se produce el intercambio de gases. De matosis. ¿Qué pasaba en el COVID? ¿Cuál era el problema? El COVID, ¿no? El virus no producía el problema pulmonar, disparaba, ¿no? Es como una alergia. Ustedes comen marisco y pronto la reacción alérgica no es el marisco, es el del organismo. Es una hiperrespuesta inflamatoria a un alergeno, ¿no es cierto? Entonces el virus hacía el disparo y el organismo actuaba exageradamente. ¿Y qué generaba? Aumentaba la secreción del líquido inflamatorio hacia la cavidad de los alveolos. ¿Y cómo se produce el intercambio si está lleno de líquido? Entonces, cada vez va más alveolos, entonces cada vez tiene más problemas. Llegaba un momento en el cual ya no había por dónde respirar. Lo intubaban a presión, que tampoco se está lleno de líquido. ¿Cómo atraviesa el mano? Entonces, ¿de qué dependía que sobreviva una paciente? Dependía de su sistema inmunológico, que no reacciona excesivamente a una droga, que le daban corticoides como un antiinflamatorio, ¿no? Pero había que dar en el momento preciso, no desde el comienzo, donde se hacía más agudo, ahí había que dar y esperar que el organismo se detenga solo, que baje su sistema inflamatorio, ¿no? Y no solo eso, producía coagulación sanguínea en los capilares, se coagulaban los capilares, peor, el lado alveolar estaba ocupado, el lado capilar estaba coagulado, por eso le daban anticoagulantes, ¿no? Entonces había un coeficiente en la sangre, el padre. Cuando ese coeficiente empezaba a caer, era una expresión del intercambio gaseoso. Cuando el pánico empezaba a caer, es un coeficiente, usaban diferentes componentes inflamatorios, el paciente ya sabía que iba a terminar. Cuando de repente ese coeficiente empezaba a elevarse, ya estaba mejor.